Ya me desconecto y no interrumpo más. Ahí estamos grabando entonces. Muchas gracias, Claro. Griselda. No, gracias a Retomando vos. lo que decía recién, en esta videoconferencia vamos a trabajar herramientas que tienen que ver con la evaluación, como es la tarea y como es el cuestionario. La idea es que podamos ver en detalle y en profundidad cada uno de estos elementos de la siguiente manera: ver cuáles son las configuraciones posibles, ver cómo trabajaría un estudiante con estos elementos, y ver la visión del profesor, del docente, cuando el estudiante ya ha realizado la actividad o ya ha respondido el cuestionario. Cómo puede calificar el docente y a dónde le indica al estudiante que puede revisar esa calificación. ¿Sí? Entonces, esta videoconferencia, que es edición de Moodle nivel 2, vamos a entrar de lleno en la configuración de esos recursos. La idea es, después de terminar el recurso, ir haciendo las preguntas. El recurso tarea seguramente va a ser conocido por ustedes, quizás haya varios que ya lo han probado. El recurso cuestionario es un recurso que demanda de más tiempo, porque son muchas las opciones de configuración. Siempre me gusta decir que el cuestionario tiene dos niveles de configuración. Un nivel de configuración a nivel cuestionario en sí mismo, es decir, cómo se va a comportar, y otro que tiene que ver con las preguntas que van a conformar ese cuestionario. ¿Sí? Acá pregunta Gabriela, sobre la grabación, sí va a quedar en el aula que les compartió Griselda hace un momento, y ahí va a estar disponible. En esa aula también hay videos tutoriales que explican también en detalle y que recuperan la configuración de estos recursos, para lo cual ustedes se van a poder acompañar de esta videoconferencia y de esos tutoriales para hacer las configuraciones en sus propias aulas. El correo es el de aulavirtual.pied, que en realidad en este momento lo está gestionando Mariana. A ella le pueden hacer las consultas, ya que ella también ha estado a cargo de la elaboración de los tutoriales sobre las configuraciones. Dice, no encuentro aún que esté la primera de evaluación en contextos virtuales. ¿Será que demora? No he sabido encontrarla. Dejo pendiente esa pregunta para Griselda, en todo caso para que la recupere después, y si efectivamente aún no está, para que cuando esté lo avisen. ¿Sí? Ahí Griselda pone el correo electrónico. Bien. Sí, me quedó una L de más, perdón, es aulavirtual.piet. Ahí quedó en el correo para que lo escriban bien. Es ¿Mm? aulavirtual.piet. Perdón, ¿cuál es la duda, la consulta, Víctor? Cecilia dice, no encuentro aún que esté la primera de evaluación en contextos virtuales. La videoconferencia de evaluación en contextos virtuales. Es un webinar que dio Marta Tenuto y está ahí enlazado. Es un Bien, en video. todo caso después lo buscamos y lo Ahora yo voy a compartimos por el chequear. enlace. ¿Mm? Sí. Perfecto. Bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla, y vamos a ir avanzando adentrándonos, mejor dicho, en este taller, y vamos a comenzar por la tarea. Bien, así que si ustedes me permiten. Bueno, en este momento deberían estar viendo el campus virtual, ¿sí? Dentro de un aula. Bien. Eh, Acá les voy a compartir después en el chat el link a el aula que les mencionaba Gisela antes, que es el que concentra todos los tutoriales en video. Y bueno, y acá está la solapa de videoconferencias de las capacitaciones, donde se van a listar, ¿sí? Las videoconferencias que se vienen llevando adelante. Bien, esta es el aula que ustedes van a tener que acceder para recuperar el contenido que se produzca en el PIED. Bien. Ahora, a los fines de esta videoconferencia, vamos a trabajar con un aula de práctica, con la cual yo ya he estado haciendo algunos ajustes para poder ver, por un lado, la configuración paso a paso, y por el otro lado, ya los recursos finalizados. ¿Sí? Bueno, como todos saben, dentro de un aula virtual, para poder agregar actividades o recursos, debemos activar la edición. Eso lo hacemos desde este icono en forma de engranaje color azul, desplegamos y vamos a donde dice activar edición. Y a continuación nos aparecen elementos que antes no estaban visibles y que justamente se muestran por tener la edición activada. El que nos interesa es este que está al final, que dice añade una actividad o un recurso. Vamos a hacer clic, y como lo que vamos a incorporar a esta aula de prueba son actividades, se van a listar en esta primera fila de elementos. Vamos a ir hacia el final
y vamos a elegir tarea, ¿sí? Tarea, que también se denomina buzón de entrega, a veces, o espacio de entrega. Este elemento lo que permite es que los estudiantes adjunten documentos, suban documentos a un espacio particular que luego puede ser revisado por el docente y calificado, ¿sí? Una vez que ustedes seleccionen el elemento, les aparece una descripción que pueden leer como para tener una idea de qué se puede hacer con este elemento y de qué se trata, ¿sí? Ya lo tengo elegido, voy a ir a donde dice agregar, y vamos a empezar a revisar cada uno de los apartados que aparecen aquí. Por defecto, lo primero que me pide que ponga es un nombre de la tarea y está identificado como un campo obligatorio. Esto quiere decir que no puedo hacer una tarea si no va a tener un nombre. Vamos a empezar como trabajo práctico 1, ¿sí? Este campo de texto es para poner una descripción sobre este trabajo práctico, que es un campo opcional. Puede estar disponible como no. Pero si yo voy a escribir una descripción, por ejemplo, tengan presente las fechas de entrega, es importante que tilde esta opción para que esa descripción se muestre. Si no, todo lo que yo escriba en el recuadro de descripción no se va a ver en el aula virtual. Bien. En esta sección que dice archivos adicionales, yo puedo ofrecerle a los estudiantes algún documento, algún archivo que tenga que ver con la actividad que estos estudiantes van a realizar. Puede ser, por ejemplo, un documento de texto en formato de Word o de PDF, con el cual ellos van a tener que trabajar. Por ejemplo, puede ser el archivo que contenga las consignas. Si lo que voy a ofrecer son una serie de preguntas a desarrollar y ya tengo un documento de Word preconfigurado con los espacios para que respondan las preguntas, puedo adjuntar ese documento, un documento editable que se puede descargar y los estudiantes pueden completar y volver a subir a este espacio, ¿sí? Si por el contrario lo que me interesa es que ellos solamente lean las preguntas y produzcan por aparte el documento, un archivo en PDF es suficiente como para que puedan acceder a leer solamente las preguntas. Bien. En este espacio yo no voy a tener limitación en cuanto a los tipos de archivos que puedo subir y el tamaño de esos archivos. Entonces, perdón, el tamaño sí, no tengo restricción respecto al tipo de archivos. Sí voy a estar condicionado por el tamaño de los archivos, pero que creo que en cada aula es hasta 128 megas, lo cual es bastante. Dice, ¿cómo suben los archivos? Hay una pregunta de Carlos. Dice, ¿cómo suben los alumnos al archivo? ¿De la misma manera? Sí, ya vamos a tener, cuando terminemos de configurar el recurso a esta tarea, vamos a entrar como un alumno para que vean ustedes cómo es la visualización del alumno con respecto a este recurso una vez que ya está finalizado. Ahora estamos viendo la parte de atrás, por decirlo de alguna manera, que es ustedes como profesores, cómo van a tener que configurar. Dice, ¿los alumnos sí tienen límite de tamaño de archivos? Sí, tienen un límite que eso también se puede fijar en el aula virtual, en la configuración del aula. Bien. Bueno, en este caso supongamos que yo no tengo que subir ningún archivo aquí, puedo dejarlo vacío. ¿Cuántos archivos puedo subir y cómo se maneja la calificación en ese caso? Y bueno, depende siempre de qué es lo que persiga la actividad, la evaluación que voy a llevar adelante. Si tiene que ver con la cantidad de archivos que voy a subir, si tiene que ver con, por ejemplo, podría proponer una actividad que sea un registro fotográfico, donde esté en un documento no sé, un desarrollo teórico y en otro documento las imágenes agregadas o las imágenes sueltas, podría decir, bueno, suben 3 imágenes, 5 imágenes y un documento. O sea, eso lo puedo configurar desde acá, ¿sí? La calificación va a depender de cómo ustedes propongan la actividad, de la evaluación, ¿bien? Ya vamos a ver esto de devolución para volver a subir. ¿Se puede subir cipiado? Pregunta Esteban. Sí, se puede subir cipiado. No hay restricción con el tipo de archivo, sino con el tamaño. Sirve de esa forma y sí, en tanto y en cuanto se le explicita a los estudiantes que tienen que descargar un archivo comprimido y que lo van a tener que ellos que descomprimir con el programa apropiado. Bien, en este caso yo no voy a subir ningún archivo y voy a seguir avanzando respecto a la
disponibilidad, es decir, cuándo va a estar disponible esta tarea, ¿sí? La primera fecha que tenemos, lo primero que tenemos que saber es que si nosotros destildamos todas estas opciones y quedan en gris, quiere decir que desde el momento que yo habilite que yo deje visible la tarea, los alumnos van a empezar a poder enviar los trabajos. Van a empezar desde el momento que quede disponible, ¿sí? No hay ni una fecha de inicio ni una fecha de cierre. Por lo tanto, es importante que se especifiquen bien aquí cuáles van a ser las fechas, es decir, el periodo que va a permanecer abierto, ¿sí? Dependiendo de la actividad que ustedes propongan, puede ser más o menos tiempo. A lo mejor si ustedes quieren proponer una actividad práctica y capaz que necesiten varios días, pero si quieren proponer una actividad con carácter de parcial y capaz que tengan que resolverlo, no sé, en 40 minutos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante ver cómo se van a configurar estas fechas. La primera que dice permitir entregas desde, es decir, desde cuándo los estudiantes van a encontrar este espacio habilitado para poder subir los archivos, ¿sí? Por defecto, me toma la fecha en la que yo lo estoy creando, 16 de abril. Vamos a dejar la fecha de hoy y vamos a poner que, supongamos, desde las 7 de la mañana ya los alumnos pueden empezar a enviar los archivos. Fecha de entrega es el cuándo, hasta cuándo los alumnos tienen tiempo de subir este archivo. Si se tratara de un parcial, por ejemplo, tendría que elegir acá la misma fecha, el día 16 de abril, y el horario finalice a las 7:45, por ejemplo. Es decir, que ellos van a tener 45 minutos para hacer la entrega. Si se tratara a lo mejor de un trabajo práctico que requiere más tiempo, podría ponerle que no se tienen hasta el 20 de abril, también a las 7 de la mañana para hacer esa entrega. ¿Bien? Es importante establecer una fecha límite, porque la fecha límite va a operar de la siguiente manera, ¿sí? Si yo coloco una fecha límite porque lo que quiero es que, llegado el momento de esta fecha de entrega, el espacio se cierre y no pueda enviar más trabajos, tengo que hacer que coincida la fecha límite con la fecha de entrega. Es decir, si yo puse como fecha de entrega 20 de abril a las 7 de la mañana y quiero que ese mismo día, a esa misma hora se cierre, la fecha límite va a tener que ser esa. Si yo no pongo fecha límite, los estudiantes van a poder seguir enviando trabajos, pero van a aparecer indicados como que se están enviando fuera de término, ¿bien? Dependiendo también de la actividad, eso puede funcionar como, no sé, una penalización que ustedes establezcan, por ejemplo, si ellos tienen que, supongamos, si hasta el 20 de abril a las 7 de la mañana, si el trabajo está correcto, obtienen la máxima puntuación. Si envían después del 20 de abril, por más que esté correcto, no van a llegar a más de un 8. Nada. Son cuestiones que ustedes pueden poner a consideración. Pero si a mí lo que me interesa es que se cierre el día que yo establecí como fecha de entrega, tiene que coincidir. Pongo 20 de abril a las 7. ¿Sí? Y por último, el recordarme calificar. Este es un aviso a nosotros como docentes que lo podemos dejar sin tildar, ya que si lo tildamos podemos establecer una fecha para que me mande la plataforma un aviso de que tengo actividades pendientes de calificación. Bien, eso sería la forma en que se comporta la parte de la disponibilidad de fechas. Voy a revisar el chat, que creo que hay varias preguntas. Perdón que dejé de compartir la pantalla. A ver, dice, perdón, ¿podemos escuchar la explicación y luego las preguntas? Porque me pierdo. Bueno, puede ser, ¿sí? Acá pregunta Cristina, si es un parcial, ¿se puede poner el día del parcial en el horario de clases? 2 horas, sí se puede hacer, sin ningún problema. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces todo el desarrollo de la explicación de configuración de la tarea y después hacemos las preguntas sobre este apartado, ¿sí? Bien. Entonces, recapitulando hasta acá. Nombre de la tarea, obligatorio y lo más descriptivo posible. Descripción, si es un campo opcional, si queremos escribimos algo, pero que sea un aporte a esto. Si no, es conveniente dejarlo vacío. Y si vamos a escribir algo, es importante que esté tildado la opción esta que dice muestra la descripción en la página del curso. La sección de archivos es si queremos adjuntarle archivos a nuestros estudiantes con los cuales van a trabajar. Si no, puede quedar completamente vacío. Y en la parte de disponibilidad están la configuración de fechas respecto a esta tarea. Desde cuándo pueden hacer la entrega, hasta cuándo y si van a tener una fecha límite o no. Bien. Bueno,
Dicho esto, pasamos a ver los tipos de entrega. Los tipos de entregas pueden ser de dos tipos, valga la redundancia. Por defecto aparece tildada la opción de archivos a enviados, es decir, que los alumnos van a tener que hacer la entrega mediante un archivo. De lo contrario, yo podría elegir texto en línea, ¿sí? Y habilitar un máximo de palabras, por ejemplo, 500 palabras, para que los alumnos, en vez de subir un archivo, escriban un texto. Esto también va a depender del tipo de actividad que ustedes propongan, ¿sí? Si lo que quieren hacer es, por ejemplo, que sus estudiantes escriban un ensayo de hasta 500 palabras y lo que les interesa es solamente leer, y es probable que esta opción sea válida. De lo contrario, enviar un archivo permite muchas más posibilidades de acuerdo a la extensión, la posibilidad de incluir imágenes y demás, ¿sí? Mi recomendación es que siempre elijan una u otra y nunca las dos, porque puede generar confusión. Por defecto, la opción más habitual es la de archivos enviados. Una pregunta que hacían antes es cuántos archivos pueden enviar los estudiantes. Eso lo podemos especificar desde acá, ¿sí? ¿Cuánto es lo máximo cantidad de archivos que pueden subir? Y eso también va a depender de la actividad que nosotros propongamos. Si nosotros les pedimos a nuestros estudiantes que envíen un documento y con que pongan un solo documento, va a ser un solo archivo acá va a ser suficiente. Pero si queremos que además de ese documento, o que sean varios los documentos que tengan que subir, bueno, acá vamos a tener que elegir la cantidad. Fíjense que hasta 20 documentos, 20 archivos pueden subir los estudiantes. Y el tamaño máximo es de 10 megas. No tengo más posibilidad que 10 megas por archivo para que suban los estudiantes, ¿sí? Entonces, pensemos María, en qué tipo de actividad podría ser que requiramos de que nuestros estudiantes suban más de un ¿me trae un archivo. poquito de alcohol, por favor? Sí, ahí vemos que alguien está con el micrófono activado. Vamos a ver si lo podemos desactivar. Ahí estamos. Bien. Bueno, en este caso nosotros vamos a dejar dos archivos y vamos a dejar el máximo que es de 10 megas. Karina pregunta, ¿tipos de entrega? ¿Se refiere a la posibilidad de que ellos puedan hacer varias veces el envío de una tarea? No, es a cómo van a enviar la tarea. Si lo van a hacer a través de un archivo o a través de un texto en línea. Ya vamos a ir a la parte de cuántos intentos tienen ellos, ¿sí? Bien, nosotros configuramos que como tipo de entrega ellos pueden hacer entrega a través de archivos, un máximo de 2 archivos y de 10 megas por archivo. Bien. Vamos a ir a donde dice tipo de retroalimentación. Esto es cómo nosotros vamos a hacer la devolución hacia nuestros estudiantes, ¿sí? Por defecto aparece comentarios de retroalimentación, que está tildado, y tenemos dos opciones más, archivos de retroalimentación y hoja de calificación externa. Hoja de calificación externa no lo vamos a ver, no lo vamos a utilizar, nos vamos a centrar únicamente en los comentarios y en los archivos de retroalimentación, ¿sí? Si la actividad que yo planifiqué basta con que yo realice un comentario para los estudiantes, le haga una devolución y con eso es suficiente para que el estudiante se lleve una apreciación, de una corrección del trabajo que yo hice, con que esté tildada esta opción es suficiente. Yo voy a tener como profesor un campo de texto para poder escribir una devolución al estudiante, ¿sí? Si por el contrario un estudiante me envía un documento de 10 páginas que yo tengo que revisar en detalle para hacer correcciones sobre ese documento, tengo que hacer observaciones, tengo que marcar cosas en ese documento, es importante que también tilde archivos de retroalimentación. ¿Por qué? Porque como docente voy a poder subir un archivo con mis correcciones, además de los comentarios que yo les haga. Por ejemplo, un estudiante sube un documento, yo descargo ese documento, hago las correcciones en el documento en detalle y en comentarios pongo una cuestión más general, como por ejemplo que revise la bibliografía para abordar tal tema, que se hicieron comentarios más detalles sobre el punto 2 de lo que pedía la actividad y destacar aquello que estuvo bien. Eso sería como un comentario general de retroalimentación y ya el estudiante va al archivo para ver en detalle cuáles fueron las correcciones puntuales que se hicieron, ¿sí? Esto es cómo funciona la retroalimentación. Pueden elegir comentarios y archivos al mismo tiempo o uno de los dos independientemente. Sí o sí tiene que estar elegido una opción porque si no, no van a tener cómo hacerle llegar la devolución a los estudiantes. Bien, vamos a ver.
Eduardo dice, la tarea de texto en línea, ¿dónde nos va a aparecer a nosotros? Ya vamos a llegar ahí cuando veamos cómo entregan los estudiantes. Y si el trabajo es en grupo, también ya vamos a llegar a esa instancia que hacemos si los estudiantes trabajan en grupo, ¿sí? Tengan en cuenta que vamos viendo paso a paso todas las opciones de configuración que tiene este elemento que se llama tarea, que fíjense que son varias, ¿sí? Ya hemos visto todas estas y aún nos faltan más por ver. Bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Configuración de entrega, ¿sí? Estas opciones las vamos a dejar como están, las dos primeras. Requiere que los alumnos pulsen el botón de envío, vamos a dejar que no. Y es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega, vamos a poner que no, ¿sí? Esto es porque si nosotros ponemos que sí, va a aparecer un botón para que los estudiantes tengan que confirmar la entrega y muchas veces los estudiantes suben el archivo y con esa sola acción se creen que el archivo ya está enviado. Y eso a veces genera un poco de ruido porque los estudiantes dicen, no, pero ya subí el archivo y el docente tiene que empezar a explicar, no, pero tenés que hacer clic en el botón para confirmar la entrega. Entonces, para evitarnos esos idas y vueltas, dejamos esta opción en no. Y si es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega, y esto funciona más o menos como un contrato de adhesión, ¿sí? Cuando yo voy a contratar el servicio de una empresa de telefonía, yo tengo un contrato, pero si yo tengo que objetar algo sobre esas condiciones, y lo más probable sea que no acepte el contrato que me están ofreciendo y deje de tener el servicio. Esto es más o menos lo mismo. Si yo no acepto las condiciones, lo más probable sea que no pueda enviar la actividad. Entonces, estas dos opciones que aparecen como no, las dejamos como están, las dejamos con el valor por defecto, ¿sí? Sí nos vamos a centrar en esta que me preguntaban recién, que tiene que ver con la reapertura, es decir, cuando el alumno puede hacer varias entregas. Y esto está pensado para entregas, por ejemplo, parciales, donde hay un trabajo que, supongamos un proyecto de investigación, donde voy a empezar primero con una idea general, que va a ser una entrega, que va a tener una devolución, voy a tener que hacer una segunda entrega con, no sé, el marco teórico, y una tercera entrega con el desarrollo, ¿sí? Eso yo lo voy a establecer desde acá. Cada una de esas entregas se pueden hacer comentarios y calificaciones, ¿sí? Entonces, permitir reapertura, yo voy a poner, en función de lo que necesite, si va a ser manual y si va a ser automática hasta aprobar. Esta opción de automática hasta aprobar, es decir, el alumno va a enviar el trabajo tantas veces hasta que quede aprobado. Y si no manual, lo tengo que hacer yo como docente. Yo le tengo que dar la posibilidad a ese alumno de reabrir este espacio para que pueda subirlo nuevamente. Bien. Si yo elijo nunca, que es el valor por defecto, quiere decir que el alumno, una vez que envió el trabajo, se va a corregir y no va a tener posibilidad de una reapertura. En este caso, es lo que por lo general se utiliza, no que no haya reaperturas, pero si queremos que haya reaperturas y elegimos manual, acá nos va a preguntar, nos va a habilitar la segunda opción, que es cuántas veces el alumno va a poder subir este trabajo, cuál va a ser el número máximo de intentos. Por defecto aparece ilimitado, que bueno, ya nos imaginamos qué significa, pero podemos elegir que el estudiante tiene, supongamos, hasta 3 intentos para enviar el trabajo. Por ejemplo, hace un primer envío, se hacen correcciones sobre ese envío, no está del todo correcto, no está del todo completo, se le pide que lo envíe nuevamente. En ese segundo envío vemos que ha avanzado en lo que se pidió que corrija, pero aún no está en condiciones óptimas y va a tener un tercer envío, que este ya va a ser el definitivo, sobre el cual se lo va a calificar, ¿sí? Yo recién dije que había una calificación para cada intento, pero no, la calificación se hace sobre el final, ¿bien? En este momento vamos a dejar nunca, ¿sí? Vamos a ver si hay algunas consultas. Bueno, no, las que estaban hasta el momento nomás. Bien, acá viene otra de las consultas que nos preguntaban recién, configuración de entregas por grupos. Y en esto tengo que hacer una salvedad. Por defecto aparece que no está permitido la configuración de entrega por grupos, ¿sí? Es decir, que cada estudiante deberá enviar de manera individual su trabajo, ¿sí? Para que yo pueda contar con la configuración de entrega por grupos, no va a bastar que yo ponga solamente que sí, sino que voy a tener que tener previamente en el aula configurados los grupos con los estudiantes asignados a esos grupos. ¿Por qué? Porque si yo solamente pongo que sí, el aula virtual va a entender que todo el conjunto de usuarios registrados en esa materia, supongamos 30 alumnos, conforman un grupo.
Y si un alumno envía un trabajo, ese trabajo va a aparecer en los buzones de entrega de los 30 alumnos, porque va a entender el aula que hay un único grupo, ¿sí? Entonces, si voy a elegir la entrega por grupos, además de poner sí acá, tengo que asegurarme que en el aula existan grupos de alumnos y que esos alumnos sean parte de un grupo, ¿sí? De lo contrario, esto va a ser un problema, ¿bien? Un problema que se puede solucionar ocultando la actividad, creando una actividad nueva y volviendo a configurar esta opción, porque una vez que ustedes establecieron que se hace la entrega por grupos y guardan los cambios, no se puede volver a editar, no se puede volver atrás. Bien, entonces pensemos bien cuándo vamos a utilizar la actividad por grupos. Yo ya tengo configurada en el aula otras actividades por grupos, tengo los grupos creados, tengo alumnos ficticios para que ustedes vean cómo se comporta la herramienta, tanto si se hace una entrega individual como si se hace una entrega por grupos. En este momento yo voy a poner que no requiero entrega por grupos. Acá me pregunta Cristina, ¿qué se hace cuando durante la evaluación el alumno se le interrumpe la conexión? Y bueno, eso es un tema. Va a depender de qué es lo que se necesite. Por ejemplo, si estamos usando una tarea y lo que los alumnos tienen que hacer es adjuntar un archivo, esa acción no lleva más que algunos segundos. Habría que ver si al estudiante se le interrumpió la conexión durante todo el tiempo que estuvo abierta la posibilidad. No sé, a lo mejor, qué sé yo, no se le interrumpió la conexión, pero se le cortó la luz en su casa. Y bueno, la luz volvió a las 2 horas y ya pasó el tiempo de entrega. En ese caso habrá que replanteárselo y ver quizás de hacer una excepción para ese alumno en particular, ¿sí? Eso es lo que se hace. Cuando se trabaja con cuestionarios, ¿sí? Cuando se trabaja con cuestionarios, que se establece un límite de tiempo para los cuestionarios, si se interrumpe por alguna razón, cuando se retoma el cuestionario, toma desde el momento en que se dejó con el tiempo insumido hasta el momento. Si yo puse un cuestionario que tienen media hora para realizarlo y a los 5 minutos me cortó la conexión, cuando vuelvo a ingresar, el cuestionario arranca desde los 25 minutos. El cuestionario toma 25 minutos, me respeta lo que yo respondí y dije 25 minutos, 5 minutos y me quedan 25. Ahí creo que me hice un poco de lío. Ya lo vamos a ver después. Acá preguntan cómo y de dónde se arman los grupos en el aula. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, en principio, configuración de entrega por grupos, dejamos que no. Y en la parte de avisos, esta también son opciones que dejamos por defecto con los valores que ya traen. Dice, enviar aviso de entrega a los que califican, le ponemos que no, porque si no, ante cada entrega de nuestros estudiantes, vamos a estar recibiendo un aviso de la plataforma de que tenemos un trabajo nuevo para corregir. ¿Sí? Notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo, y este es en el caso que nosotros configuremos no una fecha límite, sino que los estudiantes pueden seguir enviando los trabajos y que me avise la plataforma cuando alguien envió fuera de término, ¿sí? Por ejemplo, no sé, extendemos el plazo para un estudiante particular, va a estar fuera de término, y yo ya no voy a estar entrando a este espacio para ver si hay nuevos trabajos. Pedimos a la plataforma que nos avise cuando hay una entrega fuera de término. Y este valor sí lo dejamos configurado como un sí, que significa valor por defecto para notificar a los estudiantes. Esto es, cuando yo como profesor corrijo a los estudiantes, el estudiante va a recibir una notificación de que su trabajo ya ha sido evaluado y va a tener que entrar al aula virtual para ver la nota que saco. Bien, esto ya también lo vamos a ver en detalle cuando entremos en rol de profesor a ver las entregas que han hecho nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, en avisos dejamos todo como está, no hay mucho más que tocar. Acá dice Carlos, dice, recibí notificación solo de la corrección de su trabajo. No entiendo muy bien cómo sería la pregunta. ¿Recibe notificación solo de la corrección de su trabajo? Sí, exactamente. Si la entrega es individual, el alumno, y yo corregí el trabajo del alumno Juan, solamente el alumno Juan recibe la notificación de que su trabajo ya ha sido corregido. ¿Sí? Eso también manéjenlo con pinzas, porque los entornos virtuales generan mucha ansiedad y existen los grupos de WhatsApp. Entonces, si yo
corrijo un primer trabajo y envío el aviso de que ese trabajo ya ha sido corregido, puede que se corra la voz de decir, che, ya está corregido el trabajo, y entren muchos alumnos a ver y se encuentren con que el trabajo no está corregido, el de ellos, porque nosotros no hemos terminado todavía de corregir, y empiezan las consultas de, profe, mi compañero ya recibió, yo no recibí mi corrección, ¿qué hago? Espero, ¿dónde veo la corrección? ¿Por qué la mía no está? Y se genera mucho ruido con eso. Entonces, ya vamos a ver cuando ustedes corrigen que tienen la opción de destildarlo, ¿sí? O de lo contrario, acá en avisos ponen que no directamente, entonces ustedes pueden corregir tranquilamente y después hacen una publicación a través del foro de anuncios, de avisos, de novedades, avisando que ya están todos los trabajos corregidos y que pueden entrar al aula a ver la devolución y la nota, ¿sí? Como un mensaje más general, ¿bien? Bueno, calificación. Por defecto, la calificación tenemos el tipo que es de puntuación y nos da una puntuación máxima de 100, que nosotros podemos editar esta puntuación y poner que la calificación máxima sea 10, ¿sí? Esto es cuando vamos a trabajar con números, ¿bien? Estos valores los vamos a dejar como están. Dice método de calificación simple directa. Categoría de calificación no tenemos para elegir categorías, queda como está. Acá calificación para aprobar podemos poner un 6, por ejemplo. Y si no ponemos nada, simplemente nos va a mostrar la nota obtenida, ¿sí? Después nosotros deberemos ver si con la nota que saqué me alcanza o no para aprobar. Pero podríamos establecerlo o dejarlo vacío a ese valor. Tengan en cuenta que por más que ustedes puedan poner notas a las evaluaciones parciales, no sé si habrá una instancia de evaluación final, ¿sí? Tengan en cuenta que las aulas virtuales no es un lugar para que guarde la puntuación, las notas de las evaluaciones y de los trabajos que ustedes toman. Para eso está el sistema de gestión de alumnos, el sistema de autogestión. Porque es el lugar donde va a quedar la historia académica de los estudiantes. Las aulas virtuales se reinician, los estudiantes se dan de baja y por lo tanto esta información se va perdiendo con el tiempo y con cada dictado de la materia. Entonces, cargar las notas acá para una actividad puntual sirve mientras está el dictado de esa materia. Ustedes después como docentes pueden descargar un Excel que tiene todas las notas ya de sus estudiantes y les queda a ustedes como un resguardo, ¿sí? Eso también vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, en calificación, nosotros, si en puntuación, si tenemos 100, podemos dejarlo a los 100 o podemos elegir 10, el resto de los valores dejamos como están, pero por ahí si queremos hacer una calificación de tipo cualitativa, podemos elegir una escala, ¿sí? Y cuando elegimos escala, se nos despliegan cuáles son las escalas disponibles, ¿sí? Para poder elegir una escala, nosotros deberíamos saber previamente cómo se construye esta escala, ¿sí? Porque acá dice cualitativa, binaria, excelente, regular, y no tengo más elementos, ¿sí? Yo tendría que conocer previamente cómo es esta escala cualitativa para poder elegirla y que me sirva para poder calificar. De lo contrario, nos quedamos con puntuación, con 10, que es lo que es la convención de lo que todos ya conocemos y entendemos, ¿sí? Acá preguntan si el estudiante ve solo su nota. Sí es. Cada estudiante ve en su perfil su única nota. No es como una lista de notas que se pega en un transparente y todos acceden a eso. Bueno, ajustes comunes del módulo. Bueno, hasta entonces, hasta calificación, hemos visto las configuraciones particulares de este recurso que es tarea, ¿sí? A partir de acá, a partir de donde ustedes vean siempre ajustes comunes del módulo, son todas configuraciones comunes a cualquier actividad o recurso de la plataforma Moodle, ¿sí? ¿Cuáles son los ajustes comunes del módulo? Si vamos a mostrar esto en la página del curso o si lo vamos a mantener oculto a los estudiantes, porque no queremos ya dejárselos disponibles, ¿sí? Si vamos a trabajar con grupos o no, y ya voy a explicar la diferencia entre grupos separados y grupos visibles. Si hay una restricción de acceso, es decir, que yo puedo agregar una fecha para que a partir de determinada fecha se visibilice este elemento, y marcas y competencias lo vamos a dejar como está. Entonces, en este caso, vamos a tomar la configuración por defecto. Vamos a mostrarlo en la página del curso, vamos a trabajar sin grupos, ¿sí? Y no vamos a aplicar ningún tipo de restricción. Entonces, una última recapitulación de todo, bien rápida. Campo obligatorio, el nombre. Campo opcional,
la descripción. Si voy a poner descripción, tildo que se muestre la descripción. Sección de archivos, si quiero adjuntar algún documento para la realización de la actividad por parte de los alumnos. Disponibilidad, la fecha, desde cuándo y hasta cuándo los estudiantes pueden enviar el trabajo, ¿sí? Tipos de entrega, si lo van a hacer a través de un documento, si lo van a hacer a través de un texto en línea, y de esto va a depender el tipo de actividad que se proponga. Si va a ser a partir de archivos enviados, podemos elegir cuántos archivos son los que tienen que enviar los estudiantes y qué tamaño tiene que tener cada uno de esos archivos. ¿Cómo voy a hacer yo la retroalimentación, la devolución a nuestros estudiantes? Lo puedo hacer a través de comentarios o a través de un archivo de retroalimentación, o de ambos, ¿sí? Configuración de la entrega, dejamos como está. Si no queremos, por ejemplo, permitir reaperturas, o elegimos manual y elegimos cuántas veces el alumno tiene como intentos para enviar la actividad. Configuración de entregas por grupo, dejamos por defecto que no, a menos que haya grupos creados en el aula. Avisos, dejamos por defecto los que ya vienen, y podemos cambiar a no el de notificar a los estudiantes, si no queremos que se dispare ninguna notificación individual y queremos hacer un aviso conjunto para todos. Puntuación, editamos el 100 para dejar un 10, podemos establecer una calificación para probar que sea un 6, por ejemplo, y guardamos los cambios y regresamos al curso. Bien, y después de todo esto, ya tenemos nuestro trabajo práctico 1 con la descripción que yo agregué, que dice tengan presentes las fechas de entrega. Y si yo cuando voy, acá donde dice trabajo práctico 1, tengo una serie de detalles, ¿sí? Que dice, primero me dice no mostrado a los estudiantes, no, ¿esto está oculto o está visible? No, está visible. Participantes 13, quiere decir que son la cantidad de estudiantes que se encuentran hoy por hoy en esta aula. Enviados 0, quiere decir que nadie ha enviado una tarea, pendientes de calificar obviamente 0. Si acá hay tareas enviadas, me va a aparecer por ejemplo 5 y pendientes para calificar 2, si solamente corregí 3 de esas tareas. Eso está bueno como una primera visualización para el docente para saber qué me queda pendiente. Y acá tengo la fecha de entrega que me indica cuándo es el último día que tengo para enviar la actividad y cuántos días faltan para que se llegue al periodo máximo de entrega, ¿sí? Esta sería la vista que tienen ustedes como docentes una vez que el recurso ya ha sido configurado. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Yo quería preguntar. Sí. En un momento vos comentabas que, ay, ya no me acuerdo, que vos podías configurar para, ay, bueno, no me acuerdo, no la encuentro. Bueno, búscala tranqui y después la decís. Después cuando la encuentre te pregunto. Porque en realidad era que vos decías que podías configurar. Y bueno, no, ya cuando la encuentre bien te pregunto. No hay problema. Perdón. Algunas preguntas, dice Alejandra. Dice, ¿las calificaciones en el aula virtual se cargan también automáticamente en SIUC? No, no se cargan. Lo que ustedes cargan como calificación en el aula virtual es para que los alumnos tengan una forma, que no tengan que entrar al SIUC para ver la nota y que no pase tanto tiempo hasta que la nota esté cargada en SIUC, ¿sí? Tiene que ver con el contexto de enseñanza. Esto es, tuviéramos que hacer una analogía, como que los alumnos están en clase o van a un horario de consulta y dicen, bueno, ¿cuál es la nota que yo saqué, profe? Y van al horario de consulta y le dicen, sacaste tanto, pero esto todavía no está cargado en el SIUC. El aula virtual funcionaría de la misma manera, ¿sí? Bien, me interesa que veamos el tema de grupos, ahí lo vamos a ver. ¿Podemos editarlo luego, antes de usarlo? Sí, sí se puede editar completamente el cuestionario, menos si elegimos la opción de grupo. Menos si elegimos la opción de grupo. Una vez que elegimos la opción de grupo, no podemos deshacer esa opción, lamentablemente. Dice, ¿puede pasar que el alumno envíe la tarea y no llegue? No, no puede pasar porque en realidad lo que se hace es se sube el archivo al aula virtual. ¿Y cuál es la referencia que tenemos? Que si vemos el archivo en el aula, quiere decir que el archivo se subió. Si no lo vemos, quiere decir que el alumno no lo subió y por lo tanto tiene que repetir el procedimiento. ¿Qué implica conocer los diferentes tipos de escala? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una escala que va de excelente, muy bueno, bueno, regular y no aprobado, ¿sí? Eso sería una escala cualitativa. Yo tendría que saber que existe esa escala para calificar y tendría que conocer cuáles son los rangos de calificación para que si yo a un alumno le pongo regular, sepa que no está aprobado, por ejemplo, ¿sí? Bien, algo específico de Moodle, el criterio que podemos aplicar en cada caso.
Esto en realidad es una configuración de lo que permite el recurso tarea, y a partir de acá tiene que ver con el tipo de actividad que nosotros vayamos a proponer y ver qué ajustes podemos hacer siempre pensando en la actividad. No es lo mismo un trabajo práctico que un examen parcial, ¿sí? Dice, del tipo de retroalimentación, si tildo comentarios y archivos de retroalimentación. ¿Puedo en un caso solo hacer comentarios y cuando lo necesite subir un archivo? Correcto. Usamos independientemente uno o el otro, ¿sí? No es necesario que porque estén tildados los dos, deba usar los dos. Retroalimentación, y el otro es archivo de comentarios y archivos de retroalimentación. El comentario es solamente un texto escrito que yo coloco y el estudiante lo ve apenas ingresa a ver la devolución. Y el archivo, bueno, tengo que descargar para ver qué es lo que el profesor agregó en ese documento. Bien. Vamos a ver el tema de grupos, Víctor, ¿sí? Que es algo que están consultando. Sí. una consulta, perdón. ¿Quién En me base a la habla? configuración, Julieta Nieto, Julieta, sí. ¿cómo le va? Tengo una duda en base a la configuración de la actividad. Nosotros Sí, tomamos parcial ya, y yo sí, la había dejado como oculta, sí, pero en el día del examen lo puse sí. una hora antes visible y veía que ya estaba desplegado todo el parcial. Entonces yo digo, los chicos ya me están leyendo el parcial antes de ¿Es un mañana. cuestionario lo que vos armaste? No, una tarea. Ajá. Y ¿Y me dio qué? miedo, entonces lo oculté de nuevo, Y así en el cuando, horario. y cuando vos decís vieron todo el parcial, ¿qué es exactamente lo que vieron? Porque yo hice el parcial según las recomendaciones que había de la facultad en escrito, donde decís la opción de descripción, yo ahí tipié todo el parcial que tenía en Word, o sea, lo copié y pegué, En la descripción. sí. Y yo a los Bueno, chicos le había sí. dado, no, bueno, eso es lo que leí que había que ponerlo, y no lo subí al archivo como por ejemplo un PDF. Entonces me dio miedo después para ver qué me recomendás. Sí, la descripción tiene que ver con este tipo de descripciones. A ver si te lo puedo ilustrar con un ejemplo, ¿sí? Sí, Yo acá en el tema 1 tengo ya 2 buzones de entrega y fíjate la descripción, ¿sí? Para este que dice espacio de entrega de la actividad obligatoria. Recuerda establecer el siguiente formato para la elaboración del texto. Arial 14 para los títulos, Arial 10 para los párrafos, interlineado sencillo, alineación y justificado. Esto es una descripción de lo que se espera que se entregue, que no tiene que ver con las consignas, ¿sí? bien. Y este otro para entrega por grupos. Dice, en este espacio se realizará la entrega por grupos, uno de los integrantes deberá ser el encargado de publicar el trabajo. En esa línea van las descripciones de lo que se pide, ¿sí? Yo Entonces el tengo parcial que, tendría que ser adjunto. claro, yo tendría que poder entrar recién a la actividad y recién ahí poder descargar el archivo con las consignas. Claro, gracias. De nada. Claro, acá dice que es para dar más bien indicaciones. Sí, aquellas cuestiones que no queremos que se nos pasen por alto, que a veces por ahí son obvias, qué sé yo. Si le vamos a pedir a los estudiantes que suban un archivo, por más que cada estudiante lo sube desde su perfil, el documento no se puede llamar nuevo documento de Microsoft Word 1. ¿Sí? Tiene que tener una denominación, entonces por ahí esa descripción es válida, es decir, recuerde renombrar el archivo con primero su apellido en mayúscula, luego el nombre parcial 1, qué sé yo. Porque como docente nosotros vamos a descargar todos los documentos y vamos a encontrarnos con un montón de documentos que después vamos a tener que estar abriendo todos y cada uno para ver de qué se trata, ¿sí? Claro, tiempo de entrega, formato y demás. Si ustedes lo que necesitan es que se envíe solamente texto, pídanle a sus estudiantes que envíen en formato PDF, porque el formato PDF les va a permitir abrir el documento dentro del aula virtual y no tener que descargarlo. Lo van a poder leer como quien abre un PDF con el navegador y sobre eso van a poder después hacer la devolución, ¿sí? Les va a hacer resultar a ustedes mucho más ágil la corrección. Bien. Vamos a ir a la Víctor, parte... Sí, disculpe, sí, buenas ¿quién tardes. pregunta? Marcelo, Marcelo, Marcelo Carballo. dime. Quería preguntarle por la categoría de calificación, Sí, que viene después de calificación simple directa. sí. Hay una opción que se llama categoría de calificación. A ver, ¿Para ahí qué la miramos. sirve? Sí, habría que volver para atrás. De calificación. Método de calificación, simple directa, guía de evaluación o rúbrica. Bien, simple directa es que el puntaje que nosotros establezcamos va a ser el puntaje que ellos van a obtener, ¿sí? Bien. Guía de evaluación, esto la verdad que no lo he probado, tendría que revisar. Esto te lo voy a tener que ver, no sé. Y rúbrica tiene que ver cuando se establece previamente cómo se va a calificar.
Las rúbricas por lo general se utilizan más para trabajos que son más de tipo de producción y que llevan un proceso, donde por ejemplo, yo lo que voy a observar, el alumno desde el día 1 va a saber cómo va a cargar, cómo se lo va a evaluar en función de cómo trabaje. Por ejemplo, no sé, si respondió, si cumplió en tiempo y forma, con el envío del trabajo. Si aplica los conceptos teóricos o utiliza el sentido común. Si, por ejemplo, cita la bibliografía obligatoria o usa otra bibliografía sugerida. En ese sentido se va construyendo una rúbrica y la rúbrica entiendo que hay que cargarla previamente para poder tomarla desde acá, como la escala. ¿Sí? Ese sería el sentido de cómo funciona la rúbrica y desconozco cómo funciona la guía de evaluación. Eso se los debo. Y lo que viene después de categoría de calificación, que dice sin categorizar. No tengo opción para elegir. Debe ser algún bien. parámetro que se tiene que cargar previamente para que se habilite algo. A ver si la descripción nos aporta algo más. Dice, este parámetro controla la categoría en la que las calificaciones de esta actividad están ubicadas en el libro de calificaciones. La plataforma trabaja con un libro de calificaciones que es un tanto por ahí por complejo de utilizar, que sí, vamos a trabajar con el que viene por defecto, exactamente. Si no, deberíamos crear nosotros nuestro libro de calificaciones y la verdad que no tiene mucho sentido porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es una calificación puntual que nosotros vamos a descargar y después cuando vayamos al sistema, al SIUC, al sistema de alumnos, ahí vamos a cargar las notas definitivas. No sé si vamos a cargar prácticos o no, o simplemente la nota del examen final. ¿Sí? En nuestra cátedra, nosotros calificamos tenemos dos notas importantes como la mayoría. Sí. Cuando termina el primer cuatrimestre y la nota final del segundo cuatrimestre. Sí. Pero mientras tanto, yo voy evaluando los trabajos prácticos. Y a mí me gustaría ponerle una escala de aprobado, reprobado, rehacer. Sí. ¿Es posible armar esa escala? Sí, en ese caso, que vos ya tenés en claro cuál va a ser tu escala cualitativa, deberías enviar un mail a aulavirtual.pied@ucc solicitando que se incorpore esa escala. ¿Por qué? Porque las escalas de calificación son a nivel plataforma. Se cargan desde otro lugar, los administradores lo cargan y luego queda disponible para todas las materias. ¿Sí? Entonces después, otra materia que le interese tu escala de calificación, ya la puede utilizar. Pero primero hay que cargarla previamente para que aparezca en esa lista que veíamos recién. Esteban, ahora, no hay, sí. perdón, no hay conexión de las calificaciones con el autogestión, por lo que acabas de mencionar. No. Siempre tengan en cuenta que autogestión y campus virtual son dos entornos informáticos completamente distintos, que manejan usuarios distintos, ¿sí? Y que el paso de la información, en este caso de los alumnos inscritos en SIUC a la plataforma Moodle se hace de manera manual. Tampoco hay un sistema como de sincronización de datos, por eso tampoco se puede hacer a la inversa, desde la plataforma Moodle hacia el sistema, hacia el SIUC. ¿Sí? Bien, muchas gracias. De nada. Esteban pregunta sobre las rúbricas, se construyen allí mismo. Esteban, no he trabajado mucho con rúbricas, no podría responderte esto en este momento. Lo puedo investigar y te puedo después enviar algún correo o algo, o puedo darle a la gente del pie alguna información para que te haga llegar el tema de rúbricas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Cuál es el tiempo previsto para la videoconferencia? Hasta las 5:30, quizás hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Para poder, ahora lo que vamos a hacer, para poder llegar a ver cuestionarios. Vamos a ver ahora lo de los grupos, vamos a entrar como un estudiante, vamos a hacer la prueba de subir la actividad y después vamos a ver cómo el docente ve esa actividad. Va a calificar esa actividad y vamos a volver a entrar como el estudiante para ver cómo el estudiante ve esa nota, ¿sí? Todo el recorrido completo lo vamos a hacer. ¿Se pueden hacer dos temas distintos? Eso tiene que ver con una pregunta que hizo Guillermo antes, que dice, tengo 80 alumnos en mi materia, ¿puedo subir más de un tipo de examen parcial, es decir, con consignas distintas? Sí se puede hacer, y en ese caso nosotros deberíamos construir los grupos, que para esto puede servir, donde digo, bueno, estos alumnos van a trabajar con estos alumnos con el tema A, creo un grupo, cargo los alumnos ahí, y estos otros alumnos con el tema B. Entonces, yo lo que voy a terminar haciendo al final va a ser una configuración donde voy a tener dos espacios de actividades, donde uno solamente lo va a ver el grupo de tema A y donde otro solamente lo va a ver el grupo de tema B. Vamos a avanzar con el tema de construcción de grupos para poder explicar esto más en detalle, ¿sí? Bien, con la edición activada, ¿sí? Yo me voy a desplegar el menú y voy a ir a donde dice aún más,
Bien. Cuando voy a donde dice aún más, tengo dos solapas. Esto puede variar, les aclaro, porque puede que ustedes con rol de profesor tengan menos opciones, ¿sí? Pero la opción de grupos sí la tienen disponibles. Vamos a ir a donde dice usuarios, y dentro de usuarios vamos a ir a donde dice grupos. Bien. Y fíjense que en este caso yo ya tengo algunos grupos construidos, denominados A, B, C, con integrantes. Fíjense que dentro de cada, al lado de cada grupo, tengo un número entre paréntesis que me dice la cantidad de estudiantes que están. ¿Sí? Bien. Si yo no tuviera esto, yo lo que puedo hacer es crear grupos desde acá, donde voy a poner, por ejemplo, tema A. Voy a poner guardar cambios y voy a crear un nuevo grupo que se va a llamar tema B. ¿Sí? Y hasta ahora yo lo que tengo son grupos vacíos. Fíjense que me indica que no hay nadie, tengo 0 miembros dentro del grupo. Para poder agregar miembros yo tengo que seleccionar el grupo y tengo que ir a este botón que dice agregar o quitar usuarios. Y acá me va a aparecer el listado de los estudiantes disponibles, ¿sí? Que yo voy a especificar que estudiantes 10, 11, 12, 13 y 14 van a ser parte del tema A, ¿sí? Y voy a regresar a los grupos. Y voy a elegir que para el tema B van a ser los estudiantes 16, 17, 18, 19 y 20. Y los voy a agregar. Bien. Entonces, yo ya tengo mis grupos creados, tema A y tema B, cada uno con 5 estudiantes. Vamos a ver si hay consultas ahí. Dice, ¿esto puede servir para recuperatorios? Sí, puede servir, se puede crear un grupo que se llame recuperatorios y se asigna a ese grupo a aquellos alumnos que no han aprobado el examen parcial, por ejemplo. Bien. Los alumnos pueden asignarse o vincularse ellos a un grupo determinado, sí, también lo pueden hacer a través de una herramienta que ya se los voy a mostrar después. Pero bueno, vamos ahora con la configuración más simple, que es creación de grupos y asignación de miembros a ese grupo. Bien. Nosotros lo que hicimos fue crear, ¿sí?, los grupos y cargamos acá los estudiantes. Tengo otra opción que es, supongamos que yo tenga los 80 estudiantes ya cargados, voy a poner crear grupos automáticamente, ¿sí? Entonces acá me va a permitir, ¿cómo quiero que se creen los grupos? Basados en el número de grupos, es decir, yo quiero que en el aula queden 10 grupos, o en el número de miembros por grupo. Yo quiero que cada grupo tenga 3 estudiantes, ¿sí? Dependiendo de cómo quiero establecer ese criterio, es lo que voy a seleccionar. Por lo general, siempre se recomienda miembros por grupo porque es lo que uno tiene más fácil. Decir, bueno, yo quiero que cada grupo tenga 4 estudiantes. Entonces voy a establecer que sean 4. Dice, ¿cuáles son los roles que quiero que se asignen a cada grupo? Y acá yo puedo desplegar y puedo elegir alumnos, para que solamente me tome los alumnos y me deje fuera los profesores. Por ejemplo, si hubiera más de un profesor. Seleccionar miembros de la misma corte, si trabajáramos con cortes, ¿sí? Seleccionar miembros del grupo, en este caso el grupo le pongo ninguno, y acá, asignar miembros al azar. Es decir, que yo puedo ir a crear una configuración automática sobre el total de alumnos, sobre los 80 alumnos que tengo registrados, quiero que queden formados tantos grupos, pero que me respete que sean de 4 alumnos, y quiero que la organización sea al azar. Y de esa manera yo podría establecer los temas, por ejemplo, voy a hacer, o por ejemplo acá, al revés, que el número de grupos sean los temas, voy a tener 5 temas distintos y me van a asignar los alumnos aleatoriamente a cada uno de esos temas, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Ahí veo que hay algunas consultas. Me perdí un poco cómo crear grupos. Ahí vamos de nuevo, ¿sí? Supongamos que tengo varios temas en un aula y necesito crear grupos para que vean pestañas específicas. ¿Se puede? Sí, se pueden hacer. ¿Puedo yo cargar con los alumnos cada grupo y que vayan establecidos todo el año? Sí, también se puede hacer. Yo puedo elegir quiénes son las personas que formen parte del grupo, o puedo hacer que la plataforma lo decida aleatoriamente por azar, ¿sí? Todo eso se puede hacer. Vamos a repetir el procedimiento porque hay varios que se perdieron en el cambio. Bien. Nosotros estamos en el aula virtual, ¿sí? Vamos con la edición activada al final, donde dice aún más. Vamos a la solapa usuarios y ahí vamos a donde dice grupos, ¿sí? Y entramos a donde dice grupos, ¿sí? Vamos a hacer esto más fácil. Vamos a eliminar todo esto, porque es con lo que ustedes se van a encontrar. Ustedes se van a encontrar con que van a ir a grupos y no hay nada creado, ¿sí? Entonces, la opción que yo tengo es, puedo crear un grupo de manera manual,
un grupo 1, y le doy guardar cambios, y voy a hacer esta acción tantas veces como grupos tenga, ¿sí? O puedo ir a crear grupos automáticamente, donde si yo tengo seleccionado el arroba, los grupos se van a denominar con letras A, B, C, D, E. Pero si yo cambio al signo numeral, los grupos van a ser con números, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esa es la forma en que se denomina. ¿Cómo voy a hacer la creación de los grupos? ¿Basado que en la cantidad de grupos o en la cantidad de miembros por grupos? Si tomamos el caso del profesor que tiene 80 alumnos y tiene varios temas, yo podría crear la cantidad de temas, grupos con la cantidad de temas, quiero que haya 4 temas. Los temas son, vamos a hacerlo acá, que sean por números, para que sean tema 1, tema 2, ¿sí? Voy a elegir que quienes quiero que sean parte del grupo sean únicamente los alumnos, bien, y que me los mete al azar. Y acá tengo esta opción, bueno, ignorar usuarios por grupo, si ya hubiera, lo dejo como está, incluir únicamente matrículas activas, ¿sí? Entonces, solamente yo lo que necesito establecer es si la denominación de grupos va a ser por letras o por números, si los grupos automáticos van a ser en función de la cantidad de grupos o la cantidad de miembros por grupo, y elegir acá que quiero que solamente matricule a alumnos, y que sea por azar, si no lo podría hacer alfabéticamente por nombre y apellido, por ejemplo. ¿Sí? Alumnos de la A hasta tal letra van en un grupo y así, sucesivamente. Son las opciones. Yo voy a dejar por azar, ¿bien? Y cuando ya tengo esto, tengo la opción de vista previa que me permite... me dice que el grupo 1 ya existe, vamos a dejar el arroba. Vista previa, y fíjense que me muestra acá abajo cómo se conforman los grupos. Me dice que el grupo A va a tener estos miembros y va a ser un grupo de 4 personas. El grupo B va a tener estos otros y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo he hecho una organización por grupos. Pero yo digo, no, esa organización a mí no me sirve, yo quiero una organización por miembros del grupo y quiero que haya 3 personas por grupo. Voy a ir a donde dice vista previa y fíjense que me agregó más estudiantes y me dejó un grupo acá chiquitito de un solo alumno. En ese caso, yo lo que tendría que hacer es esto, evitar el último grupo pequeño, ¿sí? Para que entonces me va a agregar un grupo con más alumnos y los otros van a tener la misma cantidad. Es una forma de agrupar también, ¿sí? Bien, si yo ya estoy conforme con esta vista previa de cómo va a quedar, pongo enviar y me van a quedar los grupos creados. Este grupo 1 me quedó de la otra vez, lo voy a eliminar. ¿Sí? Y ya tengo los grupos A, B, C y D. ¿Bien? Y cuando selecciono me dice quiénes son los miembros de ese grupo. ¿Mm? Esa es la forma en que se crean grupos. Ahora bien, ya tengo los grupos creados. ¿Cómo debo configurar el recurso? ¿Cómo debo configurar esto? Entonces, a este trabajo práctico 1 le vamos a poner nombre, le vamos a poner parcial tema A, ¿sí? Vamos a editar los ajustes. Nos vamos a ir al final de todo, y donde dice ajuste comunes por grupo, vamos a poner que va a ser grupos separados, ¿sí? Déjenme ver una opción más, y voy a añadir una restricción que me diga que solamente van a poder acceder los alumnos del grupo A, ¿bien? Y voy a guardar los cambios y regresar al curso. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer esta configuración, porque el tema A va a tener un documento con una serie de consignas, ¿sí? Entonces, con esta configuración, yo voy a ir a donde dice editar, voy a poner duplicar para no tener que volver a hacer todo el trabajo desde cero, y lo único que me va a restar a hacer es cambiar el nombre, poner parcial tema B, cambiar el archivo con las consignas propias para el tema B, y en restricciones de acceso, en vez del grupo A, quiero que sea el grupo B. Y voy a guardar los cambios y voy a regresar al curso, ¿sí? Y fíjense que así aparece. Uno con la visión de docente lo va a ver de esta forma, pero un estudiante, fíjense cómo lo va a ver. Yo voy a ir a la lista de participantes, voy a elegir el estudiante 10, que pertenece al grupo B, ¿sí? Y voy a entrar como este estudiante. Bien, y cuando voy a la solapa número 3, solamente veo parcial tema B.
y desconozco la existencia de cualquier otra cosa que tenga el aula, ¿sí? Entonces, en este caso, yo podría hacer tantos grupos como temas de evaluación tenga, y cada alumno va a entrar y va a ver solamente el tema que le corresponde según la asignación del grupo, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Fui a 10.000 por hora. A ver. Dice, ¿cómo se asigna un docente a cada grupo? De la misma manera que se agrega manual. Se tiene que seleccionar el grupo, se tiene que ir al panel, agregar o quitar miembros, y de ahí se tiene que elegir al docente que va a trabajar con ese grupo. ¿Sí? Es importante siempre que los grupos tengan docentes y alumnos. Mejor dicho, alumnos y docentes. Yo quiero armar los grupos con un criterio propio, está perfecto, se arman los grupos vacíos y después desde el panel lateral se van eligiendo cómo se conforman esos grupos. Hay muchas veces que los alumnos, no sé, trabajan ya vienen trabajando y se quieren mantener esos grupos, entonces la asignación tiene que ser manual. ¿Manda aviso a los alumnos del grupo al que pertenecen? No, no hay comunicaciones, solamente para ver los grupos. En realidad, esto hay que ver si nos importa o no, porque en realidad si tenemos el aula configurada por grupos y los grupos son grupos separados, cada grupo va a ver solamente su grupo y no va a haber ningún otro grupo más. Es decir, que no me tendría que generar dudas de saber si yo pertenezco a ese grupo, porque en realidad es el único grupo al que tengo acceso. ¿Sí? Tiene que ver con esto, cada alumno sabe a qué grupo pertenece, va a saber porque es el único grupo al cual va a poder acceder. Siempre tienen que configurar grupos separados. Dice, si tengo los del año pasado todavía, ¿cómo hago para hacer los grupos? Bueno, en ese caso vas a tener que hacer quizás un gran grupo, que sean los alumnos del año anterior, y 2019, por ejemplo, y un nuevo grupo que sea 2020, y asignar a los alumnos de este año a ese grupo. ¿Sí? Dice, después de cada modificación es importante ir al rol alumno para chequear. Sí, si nosotros trabajamos con grupo y vamos acá a entrar como estudiante, no vamos a poder chequear la configuración de grupos, porque necesitamos que trabajar con un estudiante, por más que sea ficticio como estos que creé yo, porque es como ese estudiante que tenemos que entrar para ver cómo lo ve. Porque si yo entro como un estudiante genérico que no está asignado a ningún grupo, esto no lo voy a poder ver. ¿Algún formato para que las consignas no puedan descargarse, que no circulen como archivos las consignas de la evaluación? Se me ocurre que se podrían publicar en un Drive como formato PDF, y la propia configuración de Drive te permite que no se pueda copiar ni descargar el documento, que sea un documento de solo lectura. ¿Sí? En ese caso, por ahí a lo mejor la descripción en vez de adjuntar un archivo, se podría poner un texto con el link a donde está el archivo de la consigna, con esta particularidad. Pero eso ya es una particularidad de Drive, no del aula virtual. Dice, ¿esto sirve para exámenes, para hacer distintos temas? Totalmente. Tranquilamente se puede usar para hacer distintos temas de exámenes. ¿Sí? Voy a volver a mi rol normal. Esto lo van a poder recuperar después de la grabación porque me parece que fui muy rápido y son configuraciones por ahí como más finas. Bien, igual esta conformación de grupos me sirve para lo que les voy a mostrar a continuación, que tiene que ver con estos archivos que estos espacios de entrega que yo ya tengo creados, ¿sí? Este que es para hacer una actividad única e individual, y esto para hacer una actividad por grupos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, voy a entrar como un estudiante del grupo A, el estudiante 11, esto es a los fines de la práctica, me voy a comportar como si fuera este estudiante, y voy a ir a donde dice espacio de entrega de la actividad obligatoria. Fíjense que cuando yo entro me dice, recuerda establecer el formato, que era la descripción, acá me aparece el archivo, que hasta el momento yo no lo veía, que es el que tiene las consignas, ¿sí? Consignas de la actividad obligatoria. Me dice que el estado es no entregado, quiere decir que yo todavía no entregué, está sin calificar, y cuándo es el último día que tengo. En este caso, bueno, me di muchos días, 14 días me quedan todavía, ¿sí? Esto que dice comentarios sobre la entrega son comentarios que el estudiante puede hacerle al docente, ¿sí? De tipo aclaratorio, como diciendo, profe, no sé, qué sé yo, me faltó de hacer algo, se lo envié por mail, o el archivo era muy pesado, no sé. Cualquier tipo de comentario, pero es del alumno hacia el docente sobre la entrega realizada. Yo ahora estoy como estudiante, tengo un botón acá que dice agregar a entrega, entonces yo voy a hacer clic en este botón de agregar a entrega, me va a aparecer este espacio, y acá es como quien adjunta
un documento a un mail. Yo voy a tener que navegar en la sección del aula y voy a elegir cuál es el trabajo. Vamos a hacer una copia de este documento, así lo diferenciamos de otra forma. Trabajo final 1. ¿Sí? Este es el documento que voy a adjuntar, voy a poner abrir, voy a poner subir este archivo y voy a poner guardar cambios. Y esto responde un poco a la pregunta que me hacían recién de qué pasa si se puede, el alumno envía y la plataforma no lo toma. No hay forma de que eso ocurra, primero porque acá lo vemos. Y si lo vemos, quiere decir que ya el alumno hizo correctamente el envío. Fíjense que ahora cambió el estado de situación porque me dice enviado para calificar, o sea, tengo un aviso que todavía no ha sido calificado, lo confirma abajo y me dice cuándo hice yo la entrega de ese trabajo. ¿Sí? ¿Por qué me dice acá este botón editar entrega? Porque todavía estoy dentro de la fecha para poder hacer algún cambio, ¿sí? Hasta recién cuando finalice, cuando sea la fecha de cierre, este botón va a desaparecer y ya no voy a poder hacer ningún cambio sobre la entrega. ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, que digo, no, al final adjunté un archivo que no era. Selecciono el archivo, pongo borrar, lo quito y repito la acción para subir el archivo que corresponda, ¿sí? Vamos a subir el mismo. Guardar los cambios. Tendría que revisar si existe alguna opción de que no se cambie este archivo en el proceso. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver que acá hay varias consultas en el chat. Dice, si lo suben al Drive, le sacan fotos y se las saben todas. Ah, bueno, no había previsto esa opción. Bueno, entonces cada vez estamos más limitados con las opciones de la circulación de la información. Hacen print de pantallas. ¿Sí? Bueno, habrá que ver entonces cómo afinar el tema de las consignas y lo que le piden a los estudiantes que resuelvan, ¿sí? Por más que tener un abanico de consignas, un amplio banco de consignas, para que por más que las consignas circulen, sepan que pueden tocar esas u otras. Hay algunas cátedras que, por ejemplo, toman por política de decir, bueno, te doy un preguntero de 200 preguntas y de estas preguntas puede que, no sé, te tomemos 20, ¿sí? Los alumnos ya saben cuáles son las preguntas que le van a tomar, ya saben cuáles pueden ser, pero bueno, por más que sepan cuáles son las preguntas, no saben cuáles son las que le van a tocar a ellos en el momento del examen. Bien. Dice, si utilizo una calificación para grupo o alumnos, ¿tengo posibilidad de descargar un archivo de dichas calificaciones? Sí, ya les voy a mostrar desde dónde. Un estudiante realiza una entrega en línea, ¿puede perderlo? No. El texto en línea. Y debería haber, ahora la plataforma en las versiones más nuevas hace como cambios guardados automáticos, por lo tanto no perdería todo. Habría que ver cómo se da esa situación de que se interrumpa la conexión, se caiga algo a nivel servicio que no pueda hacerlo. Habría que ver el caso. Dice, eso es cuando responden con un archivo. Y cuando es con texto en línea, ahí cambiamos la actividad para que vean cómo se muestra. ¿Sí? Dice, el icono de grupo visible o no, ¿qué utilidad tiene? La diferencia entre grupos visibles y grupos separados es que si utilizamos grupos separados, yo como miembro de un grupo solamente puedo ver a mis compañeros de mi grupo. Si utilizo grupos visibles, puedo ver cómo están conformados los otros grupos también. Alguien que manifestó que se le perdió lo que escribió en línea y que lo vuelva a hacer. De esas cosas vamos a tener un montón siempre, ¿sí? No, es como que tenemos que pensar en estos escenarios de crisis como para ver cómo resolver esas situaciones. Ahí vamos a ver cómo es el texto en línea, ¿sí? Bien, esta sería la vista de un estudiante que entregó un único trabajo, ¿bien? Voy a volver a entrar, esta vez con mi rol. Voy a duplicar este recurso para mantener las configuraciones generales. Se va a llamar actividad obligatoria y le vamos a poner acá texto en línea.
y editamos. Vamos a quitar en tipos de entrega, perdón, ya no me acuerdo ni dónde estaba, acá, tipos de entrega, digo bien. Quito archivos enviados y marco texto en línea y pongo guardar cambios y regresar al curso. Ahora voy a entrar como otro participante. Vamos a elegir el estudiante 13. Voy a entrar como ese estudiante. Y voy a ir a donde dice texto en línea. Y fíjense que cuando voy a agregar entrega, me aparece un cuadro de texto con opciones de edición para que yo escriba. No me aparece la opción de adjuntar archivos. Entonces yo me tengo que limitar a este espacio para escribir, ¿sí? Si ponemos un límite de acá, esto tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son? La cantidad de líneas que yo puedo escribir, porque por ejemplo yo puedo tener una pantalla más chica y voy a tener más líneas, porque este espacio va a ser más angosto. Pero la referencia es de 500 palabras, una carilla de una hoja A4. Es por lo general lo que piden los congresos para los abstracts, ¿sí? Le puede pedir a los estudiantes que hagan este texto en un documento previo y luego entren, copien y lo peguen o directamente lo escriban acá, ¿sí? Pero esta es la visualización del texto en línea. Yo empiezo a escribir desde acá. Este es mi ensayo y puedo aplicar atributos a este texto como negritas, tamaño, algún color, ¿sí? Y guardo los cambios, ¿sí? Y fíjense que va a aparecer a continuación, texto en línea, lo que yo escribí. Entonces, como docente, yo entro directamente a la actividad y me muestra ya el texto escrito y no tengo que andar haciendo ningún tipo de descarga. ¿Bien? Esa sería la forma en que se muestra el texto en línea. ¿Qué otra consulta hay por acá? Ahí está. Bueno, texto en línea es eso, ¿sí? Entramos otra vez más y vamos a probar el de actividad de entrega por grupos, ¿sí? Vamos a revisar antes cómo está conformada esta actividad. Perdón. Vamos a activar edición. Vamos a ir a donde dice, vamos a editar para que vean cómo aparece. Y tengan en cuenta que hay configuración de entregas por grupo. Yo puse que sí, y esto es lo que yo les decía antes, que una vez que yo configure, ya no tengo una lista desplegable para poder elegir. Es decir, que si mal configuré una actividad, la tengo que eliminar y la tengo que construir de nuevo, porque no tengo posibilidad de reeditar esto. ¿Se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega? Sí, para que no queden alumnos sin grupos. Digamos, los alumnos que no forman parte de ningún grupo no podrían realizar la entrega. ¿Bien? Y vamos a guardar cambios y regresar al curso. Ahora bien, fíjense, yo voy a entrar como un participante del grupo D, el estudiante 14. Voy a entrar como este estudiante, ¿sí? Voy a ir a la entrega por grupos y fíjense que dice, en este espacio se realizará la entrega por grupos, uno de los integrantes deberá ser el encargado de publicar el trabajo. ¿Por qué esto? Fíjense cómo se comporta la entrega por grupos. Yo voy a donde dice agregar a entrega, me va a pedir que adjunte un documento, voy a elegir, vamos a cambiarle el nombre para que no crean que estamos entregando el trabajo final de otro grupo, que se lo copiamos, le vamos a renombrar, ya que estamos en el grupo D, vamos a elegir grupo D, vamos a poner abrir, y vamos a poner subir este archivo, y vamos a poner guardar cambios, ¿sí? Me dice, es el grupo D, envío para calificar, información similar, la fecha en que se hizo el envío y demás. Fíjense que yo entré como el estudiante 14, ¿sí? Y entregué este archivo que se llama trabajo final grupo D. Si yo voy a participantes, ¿sí? Y tengo acá la opción de buscar mi grupo, que es el grupo D, quiero ver cuáles son los otros estudiantes que pertenecen al grupo D. Está el estudiante 16 y está esta otra persona. Voy a entrar ahora como el estudiante 16. Y fíjense lo que va a ocurrir. Voy a buscar al estudiante 16 que pertenece al grupo D. Voy a entrar como ese estudiante. Y cuando voy a la entrega obligatoria por grupos, fíjense que ya aparece cargado el archivo.
¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que un solo estudiante publique el archivo? Porque ese solo estudiante, con publicar el archivo, le va a aparecer en los buzones de entrega de cada uno de los miembros del grupo al que pertenece. Bien, entonces eso es una de las facilidades de la entrega por grupos, para saber que el archivo no quedó en un solo lugar, los profes van a poder ver el archivo para poder corregirlos a todo el grupo, ¿sí? Entonces, esa sería una potencia de la configuración de grupos y de la entrega por grupos cuando los grupos están correctamente configurados. Bien, y ahora nos resta por ver nosotros como docentes cómo hacemos para corregir estas calificaciones. Muchísima info, dice, sí, y ni siquiera sé si vamos a llegar a ver cuestionarios, quizás tengamos que planificar otra exclusiva para cuestionarios, pero vamos a terminar con esto, así lo vemos en profundidad lo más que se pueda, ¿sí? Yo soy docente en esta aula y voy a ir a entrar a la actividad obligatoria y fíjense que me dice la cantidad de participantes que hay, cuántos trabajos enviados hay y que están pendientes por calificar. Entonces voy a ir a donde dice ver y calificar todas las entregas. Fíjense que acá me dice quién es el que envió para calificar. Voy a ocultar esto, así tengo más espacio, y me dice quiénes están sin entrega. Yo podría irme al final, ¿sí? Y dentro de las opciones podría ver que me filtre únicamente los que enviaron. Entonces fíjense que me muestra una sola persona. Esto es cuando tengo un listado muy amplio de estudiantes y quiero despejar la vista para que me muestre solamente aquellos que enviaron y que desaparezcan de la vista aquellos que no enviaron nada. Recuerden siempre activar o desactivar estas opciones, ¿sí? Acá voy a poner sin filtro para que me muestre todos, ¿sí? Está en primer lugar. Y voy a ir a donde dice calificación. Acá está el archivo que tendré que descargar para ver. Calificación sobre 10, le voy a poner un 6. Y comentarios de retroalimentación, le voy a poner bien el trabajo, pero falta relación con los autores. ¿Sí? Esta es la opción que yo tengo acá cuando tengo un archivo de retroalimentación que me preguntaban si podía usar uno o el otro. Sí, independientemente puedo usar uno o el otro, no hay ningún problema. Si hubiera un documento con correcciones, los puedo juntar desde acá, ¿sí? Y fíjense que también tengo guardar cambios y está acá esto de notificar a los estudiantes tildado, que si yo doy guardar los cambios, se va a disparar un aviso desde la plataforma a este estudiante que su trabajo ya ha sido calificado. Lo puedo destildar y puedo guardar y mostrar siguiente como quien pasa la página para ver cuál es el próximo trabajo que tengo para corregir. En este caso tengo uno solo, así que voy a poner guardar cambios. Los cambios de la calificación se guardaron. Pongo OK y fíjense que ahora me aparece calificado el trabajo y me aparece cuál es la puntuación. ¿Bien? ¿Puedo poner aprobado o no aprobado y que lo vuelva a enviar? Sí, en ese caso deberías elegir, en vez de puntuación, la escala de calificación. Y debería existir esa escala, aprobado o no aprobado. Y debería estar configurado la tarea para que haya más de una entrega, ¿sí? En este caso no tenemos esa opción en esta configuración, por eso es solamente admite un solo envío. Pero sí es posible. Fíjense que yo ahora cuando vuelvo al aula virtual, a la tarea, fíjense que me dice pendientes para calificar 0, porque yo ya califiqué el trabajo. ¿Y quién era el estudiante que hizo esa entrega? ¿Se acuerdan? ¿Qué número de estudiante era? Yo ya ni me acuerdo cuál era. ¿El estudiante 14? ¿El 16? A ver, vamos a ver. 14 o 16. Me juego por el 14. Voy a entrar como ese estudiante. Voy a continuar, ¿sí? Voy a entrar acá, espacio de entrega de la actividad. No, no fue el 14 porque me dice no entregado. Bueno, ahí lo terminamos de chequear bien. El 11, era el estudiante número 11. No estuvieron atentos a la explicación. Qué mal que los veo, profes. Bueno, ahora sí, entré como el estudiante 11. Igual eso
habla mucho de mí, que tampoco supe ni con qué alumno entré. Ya estoy como el estudiante 11, voy a donde dice espacio de entrega de la actividad obligatoria. Fíjense que ahora cambio el estado y dice calificado, y debajo me encuentro con lo siguiente. Aparece esta sección que dice calificación 6 de 10, calificación en la fecha, en cuándo fue realizada, quién fue el que calificó, y acá está el comentario de retroalimentación. Viene el trabajo, pero le falta relación con los autores. Y si yo hubiera adjuntado un archivo, aparecería aquí el archivo disponible para ser descargado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue entrar como un estudiante, enviar el trabajo, entrar como docentes, corregir ese trabajo y volver a entrar como estudiantes para ver cómo ve la devolución. Bien, acá me dice, con eso, Víctor, repasemos y no continuemos con cuestionarios. Ya vamos a ver. Bien. Entonces, si un alumno les pregunta, profe, me llegó el aviso de la plataforma que ya está la nota, pero no la encuentro. Lo primero que tienen que decir es, ingresen al mismo espacio donde hicieron la entrega, que va a ser este, ¿sí? Y vayan al final y abajo van a ver el detalle. Y de lo contrario, tienen en este bloque izquierdo, en esta barra, una sección que se llama calificaciones. Ustedes cuando ingresan a las calificaciones, van a ver que acá van a aparecer todos los elementos que son calificables para la plataforma, y aparece el primero que dice espacio de entrega de la actividad obligatoria, peso calculado 100 sobre 6, ahí está el puntaje y la devolución, ¿sí? Entonces, esto es como el estudiante va a ver como su libro de calificaciones, lo que ha presentado, lo que no, cómo le ha ido, ¿sí? Esto es una forma de ver la vista completa de todas las calificaciones. Si lo quiere ver de manera individual, tiene que hacerlo entrando a ese espacio en particular. Bien. Dice, los otros estudiantes del grupo ven también la calificación. En este caso yo hice la entrega de una entrega única, de no entrega por grupos, ¿sí? Ahí hacemos rápidamente la división de entrega por grupos y le doy la respuesta a Marina, que me pregunta las diferencias principales del cuestionario. Y yo que pensé que con cuestionario íbamos a ir rápido. Bien, en la entrega por grupos yo utilicé el estudiante número 16. Voy a calificar primero a ese estudiante, que eso no lo vimos. Fíjense que yo voy a la entrega por grupos. Me dice grupos 4, enviados 2. Voy a ver calificar todas las entregas. Grupo D, enviado para calificar. ¿Sí? Y si yo elijo acá, calificación, esto me quedó de lo anterior, ¿sí? Yo voy a decir que la calificación es un 9. Voy a poner muy buen trabajo. No voy a enviar ningún archivo. Y acá me dice, ¿aplicar las mismas calificaciones y comentarios al grupo completo? Sí. Entonces yo como profe entro a un solo miembro del grupo, califico a ese miembro del grupo, y esa calificación, esas devoluciones, se va a ver reflejada en todos los miembros del grupo, ¿sí? Voy a tildar esto, voy a poner guardar cambios, los cambios se han actualizado, aparece la calificación, y fíjense que además del alumno 16, tenía yo otro estudiante, que es esta persona. Voy a entrar como él, y cuando voy a la entrega por grupos, fíjense que el que no envió el trabajo, sin embargo, también tiene la devolución, ¿sí? Le aparece el trabajo enviado y aparece la devolución realizada por parte del profesor, ¿sí? Esa es la ventaja de trabajar con grupos, ¿sí? Un solo estudiante se la entrega, el docente califica una sola vez, y eso se ve reflejado a todo el grupo completo. Bien, ¿qué otras preguntas hay? En los textos en línea pasa lo mismo, parece la retroalimentación del mismo modo si hubiera enviado un archivo. Sí, es lo mismo. Disculpe, Víctor, tu conocimiento es de gran valor. En mi caso me suma la solicitud de Marina sobre cuestionarios. Bueno, esto lo podemos hablar con la gente del PIET. Yo creo que no va a haber problema. Ya llevamos 1 hora y media y no vamos a ver en 1 hora
en media hora todo lo que es cuestionarios, pero sí se los quiero mencionar, ¿sí? Por lo menos grandes cosas sobre los cuestionarios. Lo primero, yo dije al principio que existen dos niveles de edición Hola. de los Víctor. cuestionarios. Sí, Hola, perdón, ¿quién Víctor, habla? ¿me escuchás? Esteban. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo Esteban, estás? ¿cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte. La verdad que estaba preocupado porque no imaginaba que la capacitación era sobre tarea y sobre cuestionario. La verdad que estoy en lo personal urgido por tener un poquito más de competencias respecto al diseño de los cuestionarios y me preocupa si el abordaje sea en general, digamos. Pero bueno, tal vez escuchar y después ver qué inquietudes hay. Pero sí que es importante, digamos, no sé. Quería comentar eso, digamos. A ver, en respecto a la... Yo no tengo problema, por ejemplo, de extenderme una hora más. Quizás no era lo previsto ni lo acordado, pero estoy dispuesto a eso si ustedes también están dispuestos. Y si no, vemos de reorganizarnos de otra manera, ¿sí? No tengo problema en lo personal en escuchar a los colegas lo que consideren, digamos. Como Se ustedes bajan decidan. los dos de ahí. ¿Sí? Se bajan los dos, pues lo van a romper. Digo, para que sea algo para todos, ¿sí? Digamos, si extendemos una hora más, lo hacemos en otro día y horario y ya vemos únicamente eso. No sé, lo conversamos. Y a ver, me esperan un momentito, por favor. Hacemos una pausa, ¿sí? Víctor. Sí. Sí, lo otro es que si te extiendes con el detalle que has hecho la tarea, también nos queda este video, no sé qué tiempo demora en ser cargado al aula de educación a distancia del PIED, para poder consultarlo hoy mismo. No sé si eso tiene demora en subirse tu grabación con todo este nivel de detalle para cuestionario al aula. Una vez que se finaliza el archivo de video, demora, no sé, 15, 20 minutos en que se genere el archivo de video y después se suba al aula virtual. Eso en el transcurso de hoy, a más tardar mañana en la mañana, entiendo que puede quedar disponible. Bueno, acá me dice Laura que dice que no, ya no puede extender el tiempo. Quedará grabado en el aula. Bueno, a ver, hacemos una Hola, cosa. Víctor. Sí, Griselda, no sé qué te parece Sí, hacer ante esta disculpa. situación. No, me parece que sigamos 15 minutos más, que vos puedas nombrarle la estructura de cómo armar el cuestionario para que estos profes comiencen a configurarlos y que después se comuniquen puntualmente conmigo y yo los voy a asesorar personalmente. Si tengo que hacer videoconferencias personales o llamados, los vamos a ayudar. Y sí me comprometo en hablar con la coordinación para hacer a la brevedad, dentro de esta semana, uno que sea solamente de cuestionarios. Ok, perfecto. ¿Sí? Pero explícale, por favor, digamos, cómo se activa y cómo ellos empiezan a armar las preguntas hasta ahí, que no sea más de 15 minutos, Okay. Y después seguimos trabajando de forma personal con cada uno de ellos. Bien, bueno, vamos entonces de esa forma. Muchas gracias, Griselda. No, bueno, por favor. Continuamos entonces, vamos a ir con cuestionarios. Vamos a elegir un nuevo tema, que es el tema 4. Vamos a activar la edición. Y vamos a añadir una actividad o un recurso y vamos a elegir el cuestionario, ¿sí? Vamos a agregar el cuestionario, como siempre ya hay cosas que ya conocemos. El nombre es obligatorio, la descripción dejamos como está. Vamos a ver la temporalización, ¿sí? Funciona similar a lo que ya vimos. Abrir el cuestionario, es decir, desde cuándo va a estar disponible para que los estudiantes empiecen a responder las preguntas y cuándo se va a cerrar el cuestionario. Les voy a dejar a mis alumnos 25 minutos para que contesten este cuestionario, así que va a ser el mismo día y va a finalizar a las 6 de la tarde, ¿sí? Límite de tiempo, ¿sí? Y acá, eso dejamos como está. Y acá dice, cuando el tiempo ha terminado, el envío debe hacerse antes de que termine, de lo contrario no se contabilizará. En realidad voy a elegir esto, el envío se realizará automáticamente. Es decir que, llegado este tiempo, los alumnos en vez de 10 preguntas contestaron 5, el cuestionario se va a enviar con esas 5 preguntas, para que por lo menos se puedan evaluar, responder esas preguntas.
Bien. Calificación. Acá dejamos esto como está. Podemos poner el límite para probar, que sea 6. ¿Sí? Intentos permitidos. Esto es muy importante. Si se trata de una evaluación parcial, el intento tendría que ser 1. Si tenemos el caso de un alumno que se le cayó la conexión y cuando vuelve, como ya hizo un intento, no puede continuar, se puede puntualmente a ese alumno permitirle que lo haga de nuevo. Por eso se hace desde otro lugar. Pero si es una evaluación puntual, un solo intento es lo recomendable. Esquema, ¿cómo se van a mostrar las preguntas cuando yo acceda al cuestionario? Lo recomendable es que sea una página por pregunta, para que yo me pueda centrar como estudiante en esa pregunta y cuando la responda pueda avanzar en la pregunta siguiente, ¿sí? Que no me aparezcan todas las preguntas, porque si no voy a tener una página con 20 preguntas y ahí sí corro riesgo también de que se vayan... me queden preguntas sin responder o que ocurra que se me corte la conexión y bueno, pase algo en el medio. Bien, comportamiento de las preguntas. Esto sí es importante. Siempre ordenamos las respuestas al azar. Por lo tanto, en la construcción de las preguntas no tenemos que poner pregunta A, pregunta B, todas son correctas, A y B son correctas, porque las respuestas van a aparecer desordenadas. Resulta que la primera pregunta me va a aparecer todas las anteriores son correctas y anterior no tengo ninguna. O como la propia plataforma va a enumerar como A, B y C, no puede haber en el texto preguntas que sean A, B y C porque van a tener otro orden. Entonces, siempre dejamos las respuestas al azar. Bien. Comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida. Esto quiere decir que recién cuando yo finalice voy a obtener la devolución para saber si es correcto o no. ¿Sí? De toda esta lista es la única que tengo. La única que me interesa. Las otras implican otras configuraciones que no las vamos a ver. Vamos a ver si hay más. No, ninguna más. Opciones de revisión. Bueno, esto es un mundo que tenemos que revisar. Es cómo queremos que se vayan mostrando la revisión, es decir, lo que yo realicé conforme va avanzando. Si yo quiero que solamente me muestre los puntos que obtuve y no las respuestas correctas, si yo quiero que me muestre las respuestas correctas o no, durante el intento, al final, mientras el cuestionario está abierto, esto es una cuestión que yo tengo que configurar para ver cómo queda. Mi recomendación es que partan de la base de todas estas opciones, ingresen con un usuario ficticio a realizar el cuestionario para ver qué es lo que les devuelve el cuestionario a ese estudiante y a partir de acá empiecen a hacer los ajustes. ¿Sí? Apariencia, dejamos como está. No hay mucho que tocar acá. Y restricciones extras sobre los intentos. Esto tiene que ver con que si yo voy a agregar qué sé yo, otros niveles de seguridad como una contraseña, una dirección de red, tampoco lo vamos a revisar a esto. Retroalimentación global, en el caso que yo obtenga, no sé, un 100%, o bueno, felicitaciones, te fue muy bien, o menos, por ejemplo, no sé, un 50%, tenés que estudiar más. Bla. Se pueden agregar distintos tipos de retroalimentación en relación al puntaje de aprobación. ¿Sí? Entonces se puede ir agregando desde acá, puedo agregar más campos. Víctor, y luego, esto que vimos acá, perdón, un momento, hola. Esteban. Esto que vimos acá son los ajustes comunes del módulo, ¿sí? Que ya los conocemos. Sí, Esteban, dime. Discúlpame, Víctor. Ahí habla de 100% y lo que pusiste anteriormente era un 6. ¿Cuál es la escala? ¿Es de 0 a 100 o de 0 a 10? El 100% del examen, ¿sí? Ok. Lo va a calcular en función de la cantidad de preguntas que tengas. Es 100% del examen. 100% no es una del examen. Sí. Perfecto. Gracias, gracias. De nada. Bien, y voy a guardar los cambios y voy a regresar al curso, ¿sí? Y yo ya tengo mi parcial ya configurado, de esta manera muy veloz. Pero ¿qué pasa? A este parcial le faltan preguntas, porque yo lo que hice es cómo se va a comportar este parcial en cuanto a en qué momento va a estar disponible, cuántos intentos tiene, cómo va a ser la retroalimentación global, si le va a tener o no. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer ahora es agregar preguntas. Y yo voy a ir a donde dice parcial, y fíjense que me da esta información que tengo un solo intento permitido, el tiempo que dispongo para hacerlo, y acá me avisa que no se han agregado preguntas, por lo tanto tengo que ir a donde dice editar cuestionario para agregar las preguntas, ¿sí? Y ante eso, tengo acá esta lista desplegable que se llama agregar, y tengo tres opciones. Una que dice nueva pregunta, del banco de preguntas, y una pregunta aleatoria. Si yo voy a donde dice una nueva pregunta, me van a aparecer cuáles son las opciones disponibles
que me ofrece el cuestionario de Moodle para agregar preguntas, ¿sí? Hay algunas que son de calificación automática y otras que son de calificación manual. Por ejemplo, una respuesta de verdadero o falso, yo puedo poner cuál es la respuesta correcta y que me dé el puntaje inmediatamente. Pero si yo voy a poner un ensayo donde necesito que un estudiante desarrolle algo, esa va a quedar sujeta a verificación, el docente va a tener que entrar, ver cómo respondió el estudiante y poner la calificación manual, ¿sí? Para que quede. El resto de las preguntas, bueno, combinan varias preguntas, permiten arrastrar y soltar, hay preguntas de tipo numérica, ¿sí? Esto, por lo general, las de uso más frecuentes son las de opción múltiple, las de verdadero o falso, respuestas cortas para poner algo muy puntual en tema de texto, para quienes trabajen con fórmulas, si se quiere obtener un resultado matemático, se puede poner una respuesta numérica, donde solamente se ingresen números, o si queremos hacer una pregunta que tenga que ver con fechas, con años, con algún valor muy concreto, ¿sí? Dice... Víctor, Sí, disculpa, sí, estoy cayendo en la cuenta, estoy viendo la agenda de capacitaciones. Vos para la sí, semana que viene tenías 2 capacitaciones, una el lunes y una el jueves, que iba a sí, ser de evaluaciones. sí. La del lunes la vamos a convertir en cuestionarios solamente, Bueno, perfecto. para que los profes tengan en cuenta. Vos le acabas de dar de lo básico, digamos, cómo configurar la encuesta. Ellos tienen esta primera alternativa y tienen un tutorial, así Ok, que con esta información que vos le diste, que lean el tutorial que está dentro del aula Enseñar a distancia, y el lunes se vuelven a inscribir en el taller los que estén interesados solamente en cuestionarios, y ahí terminan de evacuar todas las dudas ya con información concreta bien. y habiendo leído el material. Bueno, acá preguntan a qué hora sería. A las 16 horas está programada. Ahora yo voy a hacer el cambio del calendario. La voy a Bien. renombrar a la capacitación. Bien, voy a ir respondiendo. Dice Andrea, ¿podemos generar usuarios ficticios? En realidad la plataforma ya tiene usuarios ficticios. Ustedes los pueden matricular y se denominan estudiantes. Cuando ustedes van a participantes y ponen matricular usuarios, escriben estudiante y ahí les van a aparecer esos estudiantes. El usuario y la contraseña son estudiante y el número que aparece. Estudiante 1 para el usuario, estudiante 1 para la contraseña. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para barajar preguntas y, por ejemplo, que haya un texto fijo y que no se baraje? El texto fijo va a ser el de la consigna, eso no se va a barajar. Lo que se van a barajar, si es una opción múltiple, van a ser las distintas opciones. Van a ir rotando, en realidad acá van a ir rotando en el orden en el que aparecen, pero no van a ir apareciendo nuevas opciones para una única pregunta, ¿sí? No hay un texto fijo y que las opciones, las preguntas vayan cambiando. Se podría hacer varias preguntas que tengan el mismo enunciado y al interior de esas preguntas distintas opciones posibles. ¿Mm? Aunque ahí corremos el riesgo, bueno, sí, esa es una posibilidad. Habría que ver también de configurar para que no me aparezca repetida siempre la misma pregunta. ¿Se puede hacer la misma división de grupos para el cuestionario? Sí, se puede hacer perfectamente. Todo lo que es configuración de grupos aplica para cualquier recurso de la plataforma. Dice, ¿cómo se exportan las calificaciones? ¿Podemos crear subsolapas de un tema? En realidad yo les recomiendo que directamente trabajen con distintas solapas. Una solapa tema A, otra solapa tema B, o en una misma solapa que trabajen con grupos. Mientras que estén configurados correctamente los grupos, cada estudiante va a ver solamente lo que le compete a ese grupo. ¿Sí? ¿Se puede hacer un cuestionario y duplicarlo en otra aula? Sí, se puede hacer perfectamente. Una vez que yo tengo un cuestionario listo, puedo exportar las preguntas e importarlas a otra nueva aula. Dice, la encuesta de satisfacción, por ejemplo, yo no quiero evaluar sino recaudar datos. ¿Esto se realiza también con cuestionario? No. ¿Por qué? Porque el cuestionario admite una valoración como algo correcto o incorrecto, pero en una encuesta de satisfacción eso no me sirve. Yo necesito relevar la opinión de una persona, y la opinión nunca va a estar ni bien ni mal, nunca va a estar excelente, nunca va a tener 10 o 0. Para ese caso, en lugar del cuestionario, se utiliza otra actividad, otro recurso que se llama encuesta directamente. ¿Sí? ¿Dónde se pueden ver los videos de las capacitaciones? Yo tengo el aula virtual en formato viejo y no puedo encontrar las grabaciones de los cursos que hice. Eso es en el aula que les pasó Griselda al inicio, les pasó el link, ahí están todos los videos, se los puedo volver a compartir por acá.
Dice, ¿cómo se exporta el material para leer? ¿Cómo generar el banco de preguntas? Eso lo vamos a tener que ver el lunes, no vamos a llegar ahora con el tiempo. Bueno, y lo de las solapas es nivel 1. Les paso por acá el aula donde están los videos. Acá están, les pongo editando dentro del aula. A ver. Bueno, les comparto el link en el chat al aula en cuestión y aquí, desde aquí acceden a los videos de las videoconferencias y a los tutoriales sobre la edición en Moodle. Dice, algo que podemos hacer es cargar preguntas. Sí, si ustedes tienen en el aula preguntas, pueden cargarlas independientemente del cuestionario. Para cargar preguntas, lo recomendable es que prueben a hacer un cuestionario de la forma en que yo les dije y cargar preguntas dentro de ese cuestionario. Va a ser más fácil. Después podemos mover esas preguntas a otro lugar. ¿Sí? Antes que nada, bueno, me quedo mal porque no alcanzamos con el tiempo, no pude administrar bien el tiempo, me demoré quizás demasiado en detalle en el buzón de tarea y quería que le podamos sacar el jugo, pero no pensé que me fuera a demorar tanto. Mil disculpas por eso, mil disculpas que tengamos que cortar así y que no hayamos podido finalizar con cuestionarios. Prometo el lunes ponernos de lleno con cuestionarios y voy a recuperar algunas de las preguntas de ustedes para ya tener respuesta al momento de la capacitación, ¿sí? Quedamos en contactos, muchísimas gracias por llegar hasta acá y bueno, queda disponible esto, va a estar disponible en el día de hoy en el aula virtual, ¿sí? Así que nada, nos vemos el lunes. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, Víctor, por todo.